Bienvenidos, estimados estudiantes, una vez más a esta clase de ciencias naturales. El contenido es cambio de estado de la sustancia. Les saluda a su profesora Arlen Morales. La sustancia cambia en dos procesos o en dos etapas. Esta es a través del aumento de temperatura y también cuando la temperatura disminuye. Cuando aumenta la temperatura, sucede en tres fases. Por ejemplo, cuando pasa de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gas, evaporación, y de un sólido a un gas se llama sublimación. La otra parte es cuando disminuye la temperatura, es decir, cuando de gas a líquido, de líquido a sólido y de gas a sólido. Es la condensación, la solidificación y la sublimación. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la fusión, el famoso ejemplo del hielo que pasa de estado sólido a líquido. El otro ejemplo que tenemos por acá es la ebullición. Entonces ustedes pueden observar el cambio de temperatura y el cambio de estado en que estaba la sustancia y comienza a evaporarse mediante se le aplica calor en tres fases. El otro ejemplo que tenemos por acá es la evaporación. Ustedes dirán, se parece a la ebullición, pero si ustedes notan, en la evaporación se da en tres fases y aplicando calor, diferentes tipos de calor a través de una mecha. Y la evaporación es un proceso que se da a través de calentamiento más que todo. La solidificación, entonces recolectar agua líquida o una sustancia líquida, poner al momento de solidificar y luego ya está realizada el proceso a través de una sustancia sólida, como es el proceso que sufre más que todo el hielo. Esquema de los cambios de estado de sustancia. Entonces es importante que manejen este cuadrito, pero la base de todo es, por ejemplo, el gas, líquido y sólido. Y entonces es lo mismo que hemos estado mencionando. Si ustedes observan, la flecha de líquido sale y pasa por el proceso de evaporación convirtiéndose en un gas y viceversa. Luego del gas pasa al proceso de condensación y la flecha cae al líquido porque la sustancia regresa nuevamente a ser líquida. También está el proceso de solidificación. Igual, una sustancia líquida pasa solidificada a ser sólida, como es el hielo. Y luego la flecha sale de sólido y entra líquido por fusión. Igual el hielo solidificado y se va disminuyendo a convertirse en un líquido. También están los procesos de gas a plasma y el plasma gas, que se llaman desionización y ionización, donde ganan y pierden iones. Existen propiedades de estas sustancias, entonces propiedades generales como masa, peso, volumen, inercia, impenetrabilidad, divisibilidad, porosidad. Y las sustancias específicas que ustedes también pueden observar son densidad, punto de fusión, punto de ebullición, entre otras. Todas estas propiedades están unidas una entre la otra y es lo que el esquema les da a entender, como de una característica general como masa, luego viene el volumen, luego hay que ver si esa sustancia es indestructible, si se destruye sola, luego hay que ver si es penetrable la sustancia, si tiene bastantes poros y si se puede dividir la sustancia, y otras propiedades más específicas que ya son como características de los cambios que ellas sufren, como punto de ebullición, punto de fusión, la solubilidad y la elasticidad de las diferentes sustancias que existen. Sistema internacional de medida. Entonces es importante que vayan manejando esto, ya que existen unidades que utilizamos en nuestra vida cotidiana y también se utilizan en la área de ciencia, en la área de química y próximamente lo vamos a usar en la área de física. Entonces el metro tiene submúltiplo y múltiplo. Entonces el metro es más que todo en ciencia se utiliza para medir las distancias, para hacer cálculos de distancia.
y ahí pueden ver pues kilómetros, que un bus recorre 8 kilómetros de un punto A un punto B, por ejemplo. Y kilogramos para medir más que todo la masa o volumen o peso de una sustancia. También están las unidades fundamentales. Entonces las unidades fundamentales se miden de la siguiente manera: magnitud, unidad y símbolo. La magnitud es lo que se mide. ¿Qué mide? La longitud. ¿Cuál es su unidad de medida? El metro. ¿Y cuál es el símbolo? M minúscula. Luego tenemos masa, y la masa y su unidad de medida es el kilogramo. Y su símbolo es K mayúscula, G minúscula. El tiempo acá dice que se mide en segundos y su símbolo es S. También el tiempo se mide en la unidad de minutos, para que vayamos manejando un poco de esto. La intensidad de las corrientes eléctricas se mide en amperio y su símbolo A. La temperatura en Kelvin y su símbolo K, pero también hay temperaturas que se miden en grado Fahrenheit y en grados centígrados. Existen otras unidades derivadas como son el volumen, el área, densidad, velocidad, aceleración. Ustedes pueden observar su unidad de medida y el símbolo que lo representa. ¿Cómo medimos la masa y el volumen? Cuando hablamos de trabajar en laboratorio o hablamos de formar sustancias o de crear una sustancia en laboratorio. Entonces existe un material o un instrumento de laboratorio, mejor dicho, que se llama pipeta. Entonces existen pipetas de vidrio y también de plástico. Ellas son graduadas. Cuando me refiero a que son graduadas, me refiero a que ya tienen una unidad de medida específica. Hay de 10 ml, de 100 ml, dependiendo de lo que vayan a trabajar, de qué sustancia van a trabajar. Ellas miden con exactitud alícuotas. Alícuotas son pequeñas cantidades de la sustancia que ustedes van a utilizar. Entonces estas pipetas son especiales para tomar cantidades pequeñas, gotas, más que todo de las sustancias que van a preparar o se formulan en laboratorio. La pelotita azul que ustedes ven como en forma de balón, eso se presiona, ella succiona y se suelta también al mismo momento para que la sustancia salga. Otro instrumento importante es la probeta. Igual es un instrumento de laboratorio, y la probeta también es graduada, es de forma cilíndrica y estos son de vidrio y se ocupa para medir más que todo volúmenes específicos para preparar la sustancia y contener sustancia. También algo comúnmente que se utiliza es el famoso vaso químico. También algunas personas le llaman beaker y es más que todo para preparar las sustancias, calentar y para medir como con mayor comodidad aquellas sustancias que sí se preparan en mayor cantidad y no se preparan en cantidad específica, sino que nos permite preparar con una mayor cantidad y una mayor comodidad. Muchas gracias por tu atención, estimado estudiante. Espero hayas comprendido el contenido. Lee en casa y realiza las asignaturas que están en el otro video añadido. Cualquier consulta o cualquier inquietud que tengas me puedes escribir y amablemente te estaré contestando. Bendiciones.